y me llaman al citófono y me dicen que algo pasa con mi hija, que mi mujer está desesperada, y ya por el citófono yo escuchaba más claro los gritos. El domingo 28 de febrero la vida de Raúl Moya cambió para siempre. Cerca de las 9 de la noche, su hija Tamara, de solo 5 años, y su esposa Camila fueron víctimas de una encerrona en la comuna de Huechuraba. Aunque la mujer entregó el vehículo sin resistencia, los delincuentes dispararon a la menor en el pecho. El que se acercó por el lado de ella fue a abrirle la puerta, pero el que se acercó por el lado de Tamara, dice llanamente, le pegó un balazo a quemarropa. Es una cuestión que no tiene ningún sentido. Pero Tamara no fue la única niña asesinada en las últimas semanas. Ese mismo día, Ethan Padilla, de apenas 6 años, murió producto de un disparo policial en medio de un procedimiento en la comuna de Maipú. Y ayer fue el turno de Milan, un menor de 1 año y 2 meses, que perdió la vida luego de recibir un perdigón en la cabeza tras una riña en el Tabo. La familia está destrozada y queremos justicia, justicia por Milancito, justicia por todos los niños que han matado en este último tiempo. Estos 3 casos forman parte de las más de 70 personas asesinadas con armas de fuego en lo que va del 2021. Pese a que en general los delitos disminuyeron el año pasado, los homicidios han aumentado. Un estudio del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros concluyó que en el 2020 hubo 721 homicidios, el número más alto en los últimos 5 años, y el uso de armas de fuego en ellos aumentó en más de un 30%. La venta de armas de fantasía están siendo utilizadas para cometer delitos y en muchos casos están siendo adaptadas para munición real. Tenemos un nivel de violencia que no se justifica. Cuando una persona está dispuesta a entregar su vehículo y el delincuente la mata, algo tenemos que hacer respecto a lo que como sociedad estamos construyendo. El lunes pasado, Raúl Moya y Scarlett Ahumada, madre de Ethan, se reunieron en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera. Además de criticar el hecho de que los responsables del crimen de su hija sigan libres, Raúl pidió restaurar la pena de muerte. Si no nos causa escándalo hablar de la ley de aborto, que tú puedes estar a favor o en contra, pero que el Congreso ha estado dispuesto a discutirla, ¿por qué nos tiene que dar vergüenza hablar a favor de la pena de muerte para aquellos criminales que quiten vidas absolutamente indefensas? A través de su cuenta de Twitter, la diputada Pamela Giles generó controversia al manifestarse a favor de reponer esta medida para delitos de alta gravedad que afecten a niños y adolescentes. Sin embargo, en el Parlamento hay opiniones encontradas. Apenas inicié mi periodo como diputada, presenté un proyecto en esta materia, que por supuesto perdimos, pero algunos de los colegas votamos a favor. Esta fue una moción de mi autoría, donde buscábamos reponer, ¿cierto?, esta sanción máxima para el caso de los delitos de violación con homicidio de lactantes, de menores. Para los humanistas, para el humanismo, el ser humano es el valor central. No hay nada por sobre el ser humano. Por eso es que condenamos, rechazamos la violencia en todas sus formas. Y no hay violencia más grande que matar a otro ser humano. Es por eso que rechazamos desde el humanismo la pena de muerte. ¿Cómo atacar el problema de la delincuencia? La discusión se hace urgente mientras 3 familias destrozadas claman por justicia y los autores de estos cobardes actos siguen sin aparecer. Estamos presentando Contigo en Directo.
Bueno, hay temas legales también que tenemos que conversar, pero a propósito de esta polémica que se ha generado después de lo que hemos visto en las últimas semanas, vamos a conversar el último bloque del programa. Muchas gracias, Guillermo. Era también tu nota, tú mismo la preparaste, así que felicitaciones. Nos vemos mañana con más informaciones, por supuesto, relativos al ámbito policial. Nosotros vamos a quedarnos con este tema de todas maneras, que nos llama mucho la atención lo que tú nos pudiste comentar y contar al respecto, que tiene que ver con la muerte de niños inocentes en las últimas 2 semanas, que estuvieron en el lugar más malo, digamos, en el lugar donde no había que estar, que tuvieron la mala suerte de estar acompañados incluso de sus padres y de meterse en medio de una balacera. Lo que ocurrió en el Tao, por ejemplo, es algo que salió de manera somera en la nota, pero fue dramático, ¿no? Muy, muy trágico. Lo vamos a conversar con diputados de la República acá en el programa, porque existe esta idea, pero como les digo, hay temas legales que lo impiden y también temas humanitarios, ¿no? Quédense con nosotros, vamos a seguir con Contigo en Directo. Este es un tema que nos llama muchísimo la atención y que creemos que es necesario comentar y dialogar acá en el programa. Gracias, Guillermo. Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión. Son las 4 de la tarde con 52 minutos y, como les comentábamos antes de comerciales, vamos a seguir hablando de este tema que tiene que ver con la petición del endurecimiento de las penas por parte de algunas personas hacia los criminales o hacia las personas que atenten contra la vida de los menores, de los niños. En ese sentido, el llamado ha sido transversal de parte de varias personas, por ejemplo, la mamá de Tomás, también la diputada Pamela Giles, que lleva el tema un poco más allá, incluso dice que se reponga la pena de muerte. Lo vamos a conversar esta tarde con los diputados Gael Jomans de Convergencia Social y el diputado Karim Bianchi del Partido Radical. Gracias a los dos por estar con nosotros en Contigo en Directo. Partamos diciendo y aclarando, ¿les parece, diputados, que jurídicamente es imposible? No se puede realizar. Chile ha suscrito tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José, ¿no?, que impide la pena de muerte. De hecho, además, todos los países van avanzando hacia esa línea, hacia prohibir la pena de muerte, incluso los países que hoy día la tienen permitido, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es su visión al respecto, diputada Jomans? Sí, o sea, efectivamente hay un avance en términos, ¿cierto?, civilizatorio, y este planteamiento de reponer la pena de muerte, primero, claramente en Chile no se puede. Chile tiene un compromiso, de hecho, de no restablecer la pena de muerte, pero también tiene que ver con, en el fondo, el consenso al que se llegó, porque es un consenso que no solamente ha sido en nuestro país, sino que también en otros países del mundo, y tiene que ver con que finalmente la pena de muerte no reduce el crimen. Y ese es el problema, porque cuando uno piensa en medidas, ¿cierto?, para poder prevenir estos hechos, porque yo creo que las políticas que se empiecen a presentar durante estas discusiones, o que de hecho ya se han presentado con anterioridad, deberían abocarse a eso, a poder prevenir, a no lamentar la muerte de niños y niñas, obviamente respecto a la delincuencia que está y que es el motor que termina con sus vidas. Entonces, y yo entiendo en este sentido que exista esa sensación de impunidad que tiene la gente, la familia también de estos niños, niñas, y es tremendo lo que han vivido. De hecho, ni siquiera me puedo imaginar ponerme en sus zapatos su vivencia, pero evidentemente el sistema penal a mí me parece que debe legitimarse, y esa es la vía. De hecho, hay distintos mecanismos, hay proyectos de ley que también se pueden presentar en materia de política pública, pero creo que sostener una medida que puede sonar bien para la galería, ¿cierto?, o incluso pensando en esas personas que están hoy día sufriendo las consecuencias de estos actos delictuales, obviamente, y que terminan con la vida de su hijo, obviamente que puede hacerle sentido, pero la verdad es que no tiene el efecto que se promete. Diputado Bianchi, el año 2018 la diputada Camila Flores había presentado un proyecto para reponer la pena de muerte y usted votó a favor. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, bueno, lo primero es señalar que son situaciones extremas. La pena de muerte yo creo que está en el límite, y yo creo que no hay que cerrarse a discutir. Hay una discusión que tenemos que dar que va quizás más allá si se repone o no se repone, y que tiene que ver con un sentido de justicia. Yo efectivamente voté a favor de ese proyecto de resolución, no era un proyecto de ley, pensando en que debíamos empezar a discutir. Eso fue a raíz del caso de una niña, Sofía, que fue un caso bastante, igual, que tomó connotación pública, al igual como los casos que estamos viendo hoy. Pero ¿sabes lo que me molesta, Humberto? Que, mira, los muertos no pueden pedir justicia, y los vivos tenemos que luchar por encontrar la justicia. Y el Parlamento, yo creo que en esto, y el Poder Ejecutivo tiene una gran deuda
y no solamente en hacer leyes que sean para la galería, porque cada vez que pasa un caso tenemos ley Sofía, ley Ámbar, ley Javiera y distintas leyes que van tomando nombres de personas que han sido víctimas de un sistema penal frustrado. ¿Pero restablecer la pena de muerte le pone coto a eso? Yo creo que tenemos que hacer más allá de lo que siempre se habla, que es tenemos que endurecer las penas, o sea, tenemos que hacer más años de cárcel. Yo creo que hay que hacer que las penas sean realmente efectivas, porque el cumplimiento de las penas, si nosotros miramos el sistema penal desde arriba, pareciera que quizás la proporción de las penas puede ser efectiva o quizás puede la persona rehabilitarse, pero el sistema penal no es ni disuasivo, ni la gente se rehabilita, ni tampoco las penas se cumplen efectivamente. Entonces, yo creo que tenemos un paso intermedio entre el que tenemos hoy como legislación y la pena de muerte, que es realmente hacer que nuestro sistema legislativo sea efectivo para que la gente sienta que se cumple, a lo menos con la proporción de la pena en torno al delito cometido. Si yo le preguntara a usted hoy día, diputado, porque esto fue el año 2018 cuando se presentó este proyecto, ¿hoy día usted votaría por reponer la pena de muerte? Mire, no lo sé, pero si a mí me pasara el caso de que me mataran a un hijo, yo creo que pensaría así. Es muy difícil pensar eso, pero no quiero darme volteretas como se han dado algunos, y tuve una votación. La votación no era para reponer, sino que era para pedir al presidente el poder discutir sobre evaluar esto. Yo creo que son temas que tienen que evaluarse, pero tenemos que evaluar muchas cosas antes. Pero creo que en algún caso muy extremo podría sostenerse el pensar, más allá de los tratados internacionales, que sabemos que es imposible. Yo te podría decir, mira, no es imposible por los tratados. Los tratados son tratados, lo dijimos conversando al principio de esta conversación. Hay un tratado que Chile firmó, es el Tratado de San José, el Pacto de San José, ¿no? Que es este tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo impide. El tratado no le va a devolver a la familia el dolor que han sufrido. Pero entonces, matar a una persona tampoco lo va a devolver, diputado, ¿o sí? Sí, pero a veces es muy frío decir, mire, no, porque hay un tratado. O sea, lo que yo creo que lo peor es sostener afirmaciones y decir que esto tiene que ser no movible. Yo creo que tenemos que hacer pasos, pero más allá de estos pasos que siempre se dan y que son materia de matinales, de discusión, de ley tanto, ley, y le ponemos un nombre, pero después se olvidan esos nombres. Y resulta que cada vez se repiten y están muriendo niños en Chile. Diputado, y no hacemos nada en el Congreso efectivo para que esto se detenga. Entonces, yo creo que no puede ser una moda la muerte de un niño. Tiene que hoy día empezar a tomarse medidas efectivas y eso no se está haciendo. Diputada Youmans, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Porque también hay que ponerse en el lugar, si bien estamos hablando que en materia legal es imposible, hay que ponerse en el lugar de las familias que han perdido a un hijo. Y a un hijo estamos hablando de niños, de guaguas, que solamente han sido asesinadas por estar en un lugar donde era un lugar de circulación libre y al parecer no tenían que haber estado porque había una balacera, porque había un asalto, etcétera, etcétera. Entonces también uno entiende el dolor de esos papás cuando hay muchos de esos crímenes que todavía están impunes. Respecto a eso, ¿cómo podemos ajustar la realidad de estos casos? ¿Cómo podemos endurecer las penas? Vimos solamente el último caso de connotación nacional, el caso de Ámbar, cómo el asesino de Ámbar había tenido beneficios carcelarios. Claro. O sea, es que mira, yo creo que hay dos temas al respecto. Uno que tiene que ver con la prevención. Efectivamente, para poder prevenir estos casos, primero ambos tienen que ver con la falta de control de armas que tiene nuestro país respecto al tráfico, a cómo se maneja por parte de los delincuentes las armas. Y ahí hay un proyecto de ley que presentamos en conjunto con otros parlamentarios, que es de autoría del diputado Marcelo Díaz, y que tiene que ver con la prohibición de la venta de armas. Y ahí hay un tema, o sea, creo que esa es una discusión legislativa no resuelta y me parece que por lo menos diputada, se debe dar el debate. Yo al menos estoy a favor de eso. Entiendo lo que usted me dice, pero también viéndolo desde el punto de vista realista, hay un número gigantesco de armas que son hechizas. ¿Y para qué hablar de armas que vienen como contrabando, el mercado negro? O sea, no estamos hablando de un arma calificada que uno compra en una armería, inscrita. Estamos hablando de armas que incluso superan el poder de fuego al de las mismas policías. Entonces, ¿una ley va a impedir realmente que tengamos armas que provengan del mercado negro? También es difícil, ¿no?
No, en lo absoluto. O sea, simplemente estoy dando un ejemplo de cuáles son las medidas que hay que tomar. Obviamente esta no es la única. Debe ir acompañada también, primero, de la especialización de las policías, y ahí hay todo un tema. O sea, hace pocos días estábamos escuchando audio, ¿cierto?, de posible involucramiento de carabineros con narcotraficantes. Entonces, y de esa relación, de ese vínculo, y respecto también a la pérdida de armamento, tanto de carabineros como también de Fuerzas Armadas, hay todo un tema. Entonces, por eso digo, hay un tema respecto al control de armas, al manejo. A mí me parece que debe haber una prohibición taxativa de la venta de armas, porque así también va a facilitar el control por parte de las instituciones, pero también debe haber una refundación, en este caso, de la institución de carabineros. O sea, el tema del control de armas por parte de la institución también tiene que ver con la falta de legitimidad, primero, de nuestro sistema, de nuestras instituciones, del sistema penal también. O sea, hoy día mismo, de hecho, desde Paz Ciudadana señalaron algo que a mí me parece que es súper relevante. Nuestro sistema penal necesita legitimidad, y para eso debe ser efectivo también en la persecución. Y creo que en esa materia, más allá, ¿cierto?, de la discusión sobre aumentar las penas, que yo, la verdad, creo que hay que revisar nuestro Código Penal, porque en algunos delitos, ¿cierto?, tenemos penas que no son proporcionales, y en otros casos, a mí me parece, cuando el bien es protegido, que se debería proteger cuando estamos hablando de la vida, obviamente deben ser las penas mucho más altas. Sí, diputado Bianchi, me quedan los últimos momentos del programa, pero le quiero preguntar a propósito de lo mismo. ¿Usted está de acuerdo con una reformulación o una refundación incluso de las policías? Totalmente. Si acá, mire, ponemos de ejemplo la pena de muerte, que es el caso más extremo, pero eso sería un fracaso si lo llegamos a pensar en que tengamos que llegar a esa pena. En lo particular, me gustaría que un preso que cometió, no sé, una violación a un niño, que lo mató, que lo torturó, se secase en la cárcel. Y eso no pasa. Entonces tenemos que reformular las policías, tenemos que apretar también el Poder Judicial, los fiscales tienen que hacer un mejor trabajo. Fue muy penoso lo que ha pasado con Fiscalía la última semana. Entonces hay que reformular instituciones, hay que mejorar. La justicia tiene que ser siempre un valor que tengamos que defender. Y yo lamento que eso no esté hoy día siendo prioridad en el Congreso. Hoy día teníamos prioridad si seguíamos telemático o no seguíamos telemático. La prioridad tiene que ser hoy día en poder buscar y reformular lo que decía Gael, ¿no es cierto?, las policías. Tenemos que también las instituciones, modernizarlas, pero no podemos seguir normalizando que se mueran niños en nuestro país y que sea todos los días materia de noticias o de matinales. No puede normalizarse eso. Yo creo que tenemos que avanzar hacia realmente que se cumplan las penas. Yo creo que no es aumentar más los años por cada delito. Tenemos que realmente hacer que funcione el sistema. El sistema no funciona y tenemos que lograr que lo que tenemos hoy, a lo menos, ponerlo en práctica y dejar que en este país siga ocurriendo y normalizándose lo que está pasando. Diputado, se me va el programa. Muchas gracias a los dos por haber participado de este bloque de Contigo en Directo. Diputada Yeomans, diputado Bianchi, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a ti. Cerramos el programa. Muchas gracias por habernos acompañado.